Antonio siempre fue conocido en el barrio como un hombre trabajador, pero también como alguien que nunca tenía nada. No porque no ganara dinero, sino porque el dinero parecía escaparse de sus dedos como arena fina. Salía de casa temprano antes de que el sol despertara del todo, y regresaba cuando el cielo ya estaba oscuro, con la espalda dolorida y una mezcla de cansancio y frustración pesando sobre sus hombros. Cada mes se prometía que esta vez sería diferente, que esta vez quedaría algo de dinero, que no caería en las mismas tentaciones. Pero bastaba con recibir el salario para que todo se repitiera. Pasaba por la panadería para un café más especial, compraba algo en la calle, llevaba un dulce a casa y cuando se daba cuenta, la mitad del sueldo ya se había ido en cosas que ni siquiera recordaba bien. El problema no era comprar lo necesario, era comprar lo innecesario sin darse cuenta. Era la camiseta que no necesitaba, la herramienta repetida, la promoción que parecía imperdible, la facilidad de pagar en cuotas que parecía inofensiva. Antonio no era un hombre vanidoso, pero sentía una alegría extraña al comprar. Le daba la sensación de que la vida estaba avanzando, de que él también podía tener un poco de comodidad. Pero esa alegría duraba poco. En la segunda mitad del mes, el peso volvía. Revolvía los bolsillos, contaba las monedas sobre la mesa de la cocina y sentía la vieja vergüenza de llamar a su hermana para pedirle dinero prestado. No era pereza, trabajaba como pocos, pero algo siempre estaba mal. Un día, sentado en el escalón de la casa, mirando el movimiento de la calle, escuchó a dos vecinos hablar sobre un hombre que había logrado organizar su vida después de aprender una regla sencilla. Se rieron, dijeron que era cosa de gente ilusa, pero la palabra sencilla se le quedó pegada en la cabeza. No quería fórmulas mágicas ni promesas vacías. Quería algo lo suficientemente pequeño para caber en su vida. Aquella noche se quedó mirando el techo, imaginando cómo sería despertar sin esa opresión en el pecho, sin tener que fingir frente a los demás que todo estaba bien. Sin saberlo, en ese momento ya se había plantado una semilla. Aún no lo sabía. Pero el hombre que siempre gastaba en cosas inútiles estaba a punto de cruzarse con una regla que cambiaría su forma de ver su propio valor. El giro comenzó de una forma simple, casi sin importancia. Antonio trabajaba cerca de un pequeño almacén donde empezó a acostumbrarse a almorzar. En una de esas visitas conoció a don Joaquín, un hombre mayor, dueño del lugar, conocido por ser bueno para conversar y atento a los detalles. Un día de poco movimiento, Antonio comentó sin pensarlo mucho que nunca lograba guardar dinero, que no entendía cómo el sueldo desaparecía tan rápido. No pidió consejo, no pidió ayuda, solo habló. Don Joaquín lo miró por unos segundos, como quien examina a una persona por dentro, y respondió que el problema no estaba en ganar poco, sino en no tener dirección. Luego habló de algo que llamó la regla del primero tú. Dijo que, antes de gastar en cualquier cosa, Antonio debía separar una parte del dinero para sí mismo. No era para invertir ni para presumir, era para respeto. Esa parte debía ir directo a un lugar que no fuera tocado por impulso. Antonio pensó que aquello era extraño. ¿Cómo alguien que apenas lograba pagar las cuentas iba a separar dinero antes que nada? Pero la curiosidad fue más fuerte que el orgullo. El día que recibió el siguiente pago, lo intentó. Tomó una pequeña cantidad casi simbólica y la puso dentro de un sobre escondido al fondo de un cajón. Al principio sintió que se estaba engañando. Pensaba que ese dinero le haría falta después, pero poco a poco, algo diferente empezó a suceder. Antes de comprar un antojo innecesario, pensaba en el sobre. Antes de pagar algo en cuotas, recordaba el gesto de pagarse primero. Al final de la primera semana, se dio cuenta de que muchas cosas que compraba no hacían falta. Eran solo distracciones para el vacío que cargaba por dentro. La regla no lo estaba haciendo rico en dinero, pero lo estaba haciendo ver. Por primera vez, Antonio empezó a notar cuánto gastaba tratando de llenar silencios, cansancios y frustraciones con cosas que duraban solo unos minutos. Aún estaba lejos de cambiar su vida, pero algo profundo estaba empezando a transformarse dentro de él. Estaba aprendiendo a ponerse como prioridad. Con el paso de los meses, el sobre dejó de ser solo un pedazo de papel escondido en el cajón. Se convirtió en un símbolo. Antonio ya no contaba el dinero todos los días, pero sabía por el peso del sobre que algo estaba creciendo. No era solo valor, era conciencia. Empezó a caminar de forma diferente. Ya no entraba en cada tienda que veía. Ya no compraba todo lo que estaba en oferta. En lugar de gastar para aliviar el estrés, empezó a caminar al final del día por las calles del barrio, mirando el cielo, respirando profundo. Poco a poco, empezó a entender que el gran problema de su vida nunca fue el salario, sino el vacío que intentaba llenar con cosas que no permanecían. Cierto mes surgió un imprevisto.
Una cuenta de luz más alta, un pequeño arreglo en la casa y el viejo miedo casi regresó. Pero en ese momento recordó el sobre. Abrió el cajón, tomó el dinero y se dio cuenta de que no necesitaba pedir ayuda a nadie. Pagó lo que necesitaba y por primera vez no sintió vergüenza, sintió orgullo. A partir de ese día empezó a pensar en algo mayor. ¿Y si ese dinero pudiera usarse para criar algo? No solo para emergencias, sino para crecer. Fue entonces cuando empezó a separar una parte del dinero para aprender. Compró un cuaderno, empezó a anotar todo lo que gastaba, todo lo que sobraba, todo lo que podía mejorar. Empezó a hablar con gente que tenía pequeños negocios, personas sencillas que habían aprendido a hacer que el dinero trabajara a su favor. Antonio no se hizo rico de repente. No tuvo suerte grande, no recibió nada de nadie, pero pasó a tener algo que nunca tuvo: visión. Empezó a formar pequeños planes. Empezó a guardar no solo dinero, sino ideas. Y con cada día que pasaba, aquel hombre que siempre gastaba en cosas inútiles comenzaba, poco a poco, a convertirse en alguien que construía en lugar de solo consumir. El tiempo hizo lo que ninguna promesa podría haber hecho. Antonio no despertó rico un día, no cambió de casa, no apareció en ningún periódico, pero cambió de adentro hacia afuera. El sobre se convirtió en una cajita. La cajita se convirtió en una pequeña reserva, y la pequeña reserva se convirtió en oportunidad. Un amigo comentó sobre vender herramientas usadas, reparadas. Antonio vio ahí algo que tenía sentido. Compraba barato, arreglaba con cuidado y vendía mejor. Al principio era poco, pero era honesto, y era suyo. Por primera vez en su vida no estaba solo sobreviviendo, estaba construyendo. Lo más bello de todo no era el dinero, era la postura. Dejó de sentirse menos que los demás. Dejó de fingir felicidad con compras vacías. Dejó de correr detrás del placer rápido. Empezó a respetarse. Una tarde sencilla, sentado en el mismo frente de la casa donde antes sentía vergüenza, abrió la cajita y contó el dinero. No era una fortuna, pero era fruto de conciencia, disciplina y mejores elecciones. Entendió que enriquecerse no era cuestión de números, era dejar de ser esclavo de los propios impulsos. Antonio comprendió algo que nunca había escuchado. La verdadera pobreza no es no tener dinero, es no tener control. Y en ese momento finalmente lo tenía. Sabía que aún quedaba mucho camino, pero ahora caminaba con dirección. Ya no era el mismo hombre. Era alguien que aprendió a decir no a lo inútil para poder decir sí a lo que realmente importa. Y por eso esta historia no es solo sobre él, es sobre mí, es sobre ti, sobre cuántas veces gastamos energía, tiempo y dinero tratando de aliviar dolores que nunca fueron tratados. Si esta historia habló contigo, escribe en los comentarios: yo voy a dominar mis elecciones, porque todo comienza cuando decidimos dejar de desperdiciar lo que puede liberarnos.